La fe recompensada. Josué capítulo 6 del versículo 20 al 25. La escritura dice así: Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. 3 puntos suspensivos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: Entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. 3 puntos suspensivos. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. 3 puntos suspensivos. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Josué capítulo 6 versículos del 20 al 25. Bueno, qué impresionante lo que sucede en este capítulo. Dios efectivamente peleó por el pueblo de Israel. El pueblo requería una gran fe para hacer o seguir al pie de la letra las instrucciones dadas por Josué. Leemos en el capítulo 6, versículo 1, que la ciudad estaba cerrada, bien cerrada, a causa de todo el temor que tenían por las grandes hazañas que habían escuchado del Dios de Israel. Jericó temía al pueblo de Israel. Entonces la ciudad estaba cerrada, bien cerrada. Pero bueno, podían salir en cualquier momento y atacar al pueblo. En esos 6 días que solamente tenían la instrucción de dar la vuelta alrededor de la ciudad y regresar al campamento. Sin embargo, ellos tenían fe en Dios y así lo hicieron. Y bueno, ya en el último día la instrucción era dar 6 vueltas y en la última gritar fuertemente todo el pueblo, además de que las bocinas eran tocadas como en los otros 6 días anteriores. En esta ocasión, cuando Josué les diera la instrucción de gritar fuertemente, todo el pueblo así lo haría, y entonces Dios mostraría su gran poder, que fue derribar el muro. Dios fue quien peleó por ellos y aquí lo mostró claramente. Fíjense algo bien interesante. Según la historia, los historiadores expertos, Jericó estaba situada en un lugar estratégico, en uno de los vados del río Jordán. Esta era una ruta comercial del este. Jericó controlaba toda esta ruta y controlaba el acceso a la región montañosa de Palestina desde la Transjordania. O sea que podemos decir que era un pueblo poderoso, una ciudad muy fortificada, con los mejores avances tecnológicos, por decirlo de alguna manera. Como hablar ahora en la actualidad de un Estados Unidos, una Rusia, inclusive una China o tal vez un Japón. Tomar Jericó era la única manera de que los israelitas pudieran avanzar al interior de Canaán. Entonces, como lo decíamos hace un ratito, el pueblo requirió una gran fe al seguir las instrucciones dadas por Dios, al pie de la letra, y su fe fue recompensada. Bueno, otra cosa que observo es que Dios confirma o respalda el juramento con el que habían quedado comprometidos los 2 espías en el capítulo 2 de Josué, de los versículos 18 al 21. Recordemos que Rahab vivía sobre el muro de Jericó. En aquel entonces los muros que protegían las ciudades eran hechos muy anchos, que en promedio medían 4 metros, o sea que perfectamente cabía la casa de Rahab allí, o sea, de otros habitantes de las ciudades hacían sus habitaciones, sus viviendas arriba del muro.
y en el caso de Rahab, ella tenía su casa arriba del muro. Entonces, solo puedo imaginar en ese momento en que Dios hace el milagro y que todo el pueblo grita y cae en los muros, y me emociona ver que la casa de Rahab quedó en pie. Dios la salvó a ella y a toda su familia. Dios respaldó el compromiso que habían hecho los dos espías, sus dos siervos. Y esto me hace reflexionar en que Dios de igual manera hoy respalda y bendice la obra o las acciones de todo aquel o aquella persona que le sirve de corazón sincero, y va a poner obstáculos o a cerrar puertas para todo aquello que vaya en contra de su voluntad o propósito en nuestra vida. Pero me pregunto cómo saberlo, porque es fácil decirlo, pero muchas veces cuando estamos viviendo una situación nos entran dudas y cierto temor, ¿verdad? El temor que hablábamos en uno de los devocionales anteriores, un temor que hay que conquistar. Pero bueno, esperemos en Dios y meditemos. Si lo que estamos haciendo nos da paz y las puertas se abren conforme avanzamos en el camino, entonces la obra es de Dios. Dios respalda lo que haces y está obrando por medio de ti. Somos un instrumento de Él. Formamos parte del plan de Dios. Sin embargo, si lo que estamos haciendo nos intranquiliza, nos provoca discordias, enemistades, pleitos, por decirlo de alguna manera, si la burra de Balaam te aprieta contra el muro y finalmente se echa, entonces no es de Dios definitivamente. Bueno, Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a su familia y a todo lo que era suyo, dice la palabra, y habitaron entre el pueblo de Dios. Rahab y su familia fueron adoptados por el pueblo de Dios y formaron parte de él, ya como parte de la familia del Señor. Qué bendición tuvo Rahab y su generación. Ella hizo un parteaguas en el rumbo de su generación y cambió completamente el curso de su vida. Aquí puedo imaginar qué gozo, qué cara de satisfacción y alivio pusieron los dos espías cuando por fin ya vieron que Rahab y su familia estaban fuera de todo ese destrozo, ¿verdad?, que provocó el acabar con todo ese pueblo pues pagano que estaba lejos de la voluntad de Dios. Los dos siervos de Dios habían hecho un compromiso con Rahab y su familia y finalmente Dios había permitido que fueran salvados. Y los dos espías fueron libres de ese compromiso. Dios los respaldó. Se requiere fe para obedecer. Se requieren pasos firmes y hacia adelante para llegar a la meta. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3 de los versículos 13 y 14. Dios guía mis pasos y los tuyos, querida hermana. Él es nuestra fuerza. Nunca lo olvidemos. Que el Señor fortalezca nuestras manos, que guíe nuestros pies, que guíe nuestros pensamientos y que Él sea honrado en cada cosa que nos permita ser como instrumentos suyos. Dios los bendiga, así sea.